Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a todos los santos donde quiera que se encuentren en este mundo. Paz a vosotros, de nuestro Dios, Padre nuestro, y de nuestro Señor Jesucristo el Mesías. Mi pueblo he destruido por falta de conocimiento, dice el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y vemos que hoy en día el pueblo de Dios está siendo destruido por falta de conocimiento. Gloria a Dios. Lo que pasa, queridos hermanos, hoy en día, lo que yo veo, lo que me dice mi espíritu, lo que me hace sentir el Espíritu Santo de Dios, que el pueblo le está prestando más atención a la nueva generación de profetas que se ha levantado hoy en día que a la misma palabra. No están leyendo Biblia, no están meditando en la palabra de Dios como Dios nos manda, más lo que se están fijando y poniendo atención en los profetas que se han levantado hoy en día, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que los samaritanos, el brujo, el hechicero, el mago Simón, lo tenía deslumbrado por mucho tiempo con sus artes mágicas. Todo, desde el más grande hasta el más pequeño, le prestaban atención, dicen las escrituras. Pero entonces, cuando creyeron a Felipe, que andaba anunciando el evangelio del reino por Samaria, las escrituras dicen que hasta el mismo Simón creyó y se bautizó. Pero ¿qué pasa con Simón? Simón seguía a Felipe y se quedaba asombrado por los milagros que sucedían por medio de Felipe, ¿verdad? Porque el Señor confirmaba el evangelio del reino a los discípulos a través de sus milagros y prodigios que hacían. Simón, el brujo, estaba sorprendido por los milagros. Veía que mediante la imposición de manos se daba el Espíritu Santo, mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Y Simón le propuso comprarle el don a Pedro. Pero Pedro inmediatamente le dice: que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero, y el don de Dios no se compra con dinero. Entonces, lo que está pasando con el pueblo de Dios hoy en día, que lo podemos ver en las redes, lo podemos ver con nuestros propios ojos. Multitudes, se levanta un supuesto profeta, llamado profeta, levanta multitudes, empieza a profetizar en su corazón, pero no con palabra de Dios. Y todo el mundo le presta atención. Pero usted se pregunta, ¿está enseñando lo que Jesucristo enseñó? ¿Está predicando el evangelio del reino, lo mismo que Jesucristo habló y los apóstoles? No, hermano. Lo que está basado en profecía. Y la persona le presta mucha atención porque muchas personas van porque quieren que le profeticen. Aquí hay una linda historia en cuanto a esos profetas. Si usted va al libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 22, ahí vemos que en medio de esos casi 400 profetas del rey Acaz, el rey de Israel, apareció solo un profeta que tenía la palabra de Dios, mientras que esos casi 400 profetas del rey Acaz estaban profetizando mentiras, profetizando en su cuenta, sin Dios hablarle. Que lo encontramos aquí en el libro de los Reyes. Usted puede ir y usted puede comparar eso. Y también vemos en esa misma historia cuando el espíritu de mentira que está en algunas escrituras, dice que está en el medio, que se puso en el medio, cuando el Señor le pregunta: ¿quién va a seducir acá para que vaya a morir contra Ramón de Galá?
unos sugerían una cosa y otro otra. Serán los casi 400 profetas. Por último, un espíritu de mentira se puso delante del Señor y le dijo: yo lo seduciré. Y el Señor le dijo: ¿por qué medio? Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de su profeta. Y el Señor le dijo: hazlo así y tendrá éxito. Por eso es que le digo que ese espíritu mentiroso siempre va a andar en la boca de los profetas. Siempre. Ese espíritu mentiroso. ¿Cuándo? Cuando los profetas se proponen profetizar cosas que Dios no le ha dicho. Nada más que le profetizan a una persona: mira, el Señor me dijo que tú vas a recibir esto, que tú vas a recibir lo otro, siendo mentiras. Vamos a leer un poco para que usted vea cómo aparecen esos 400 profetas falsos aquí. Hoy hay miles y miles y miles de profetas falsos que dicen: el Señor me dijo, que el Señor me dijo. Bueno, quedaron todos descubiertos ahora cuando en estas elecciones, cuando Biden, el presidente Biden, le ganó a Donald Trump. Todos esos profetas daban a Donald Trump como presidente de nuevo. Que Dios me dijo, todos esos profetas quedaron al descubierto. ¿Por qué? Porque toditos fallaron y todas las iglesias orando y profetizando que Donald Trump iba a ganar de nuevo. Y muchos profetas profetizaban que el Señor me dijo que Donald Trump que se quedaba ahí, y todos estaban profetizando mentiras. Ahí el Señor puso al descubierto todos esos profetas falsos que antes profetizaban. Ahí está un tal Ramírez que fue una vez a Santo Domingo y profetizó a Danilo. Pero entonces, esta vez le profetizó la victoria a Donald Trump y quedó en la fea. ¿Por qué? Porque profetizó en su cuenta, no porque Dios le dijera. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que pasa hoy en día, que el pueblo de Dios está siendo destruido por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De la palabra de Dios, que no se está predicando hoy en día el evangelio del reino de Dios. Simplemente se están levantando montones de multitudes para escuchar un supuesto llamado, denominado profeta fulano de tal. Pero pregúntale a ese profeta si está predicando lo que Jesús predicó, si está enseñando lo que Jesús enseñó, si está hablando de los juicios que vienen, que Jesús fue uno de los que más habló de los juicios y del lago de fuego y del infierno. ¿Está hablando ese supuesto profeta hoy en día de lo que Jesús habló? No, de ninguna manera está hablando. Y esos profetas, según me dicen, hay que pagarle mucho para subirse a una plataforma y predicarle a una multitud de 3,000 o 4,000 personas. Hay que ponerle un sobre en la mesa. Llámese. Aquí hay iglesias que se titulan, el letrero adelante dice: pare de sufrir. Pero me dicen que esa iglesia tiene unos sobres adelante, que es lo primero que tú tienes que agarrar para que tú le eches algo en esos sobres. Entonces tú eres el que está sufriendo. Se supone que tú eres el que está sufriendo y tú eres el que va a buscar palabra de Dios y de aliento. Mas sin embargo, tú tienes que ponerle algo en esos sobres. Pues me supongo que los que están sufriendo son ellos, y los que quieren que paren de sufrir eres tú. Entonces para mí los que están sufriendo son ellos. Gloria a Dios. Mire, están vendiendo la palabra de Dios, están vendiendo el evangelio del reino. Claramente lo están vendiendo. Pero ¿por qué el pueblo destruido? Por falta de conocimiento. Mi hermano, mire, se están yendo de la iglesia. Yo oigo muchos pastores que dicen: se están yendo de la iglesia. Cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted conoce esto que es la palabra de Dios, ahí usted sabe si se está predicando en esa iglesia la palabra de Dios. Entonces, cuando usted conozca esto, cuando usted tenga este conocimiento, usted no puede ser destruido. Usted se queda en esa iglesia si usted quiere. Porque aquí hay iglesias que no están enseñando la palabra de Dios. Aquí hay iglesias que solamente se están preocupando por el diezmo, por lo que le den. Y no están enseñando, no están bautizando a nadie, no están haciendo lo que Jesús enseñó. Porque Jesús dijo: id por todas las naciones y predicar este evangelio como testimonio a todas las naciones. El que crea y sea bautizado será salvo,
mas el que no crea será condenado. Eso fue lo que Jesús dijo que hicieran. Predicar esta palabra, predicar el evangelio del reino de Dios. Que los tiempos están avanzando y el fin se está acercando. Gloria a Dios. Mire, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel. Pero al tercer año Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a su funcionario: ¿no saben que Ramón de Galá nos pertenece y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria que nos las devuelva? Así que le preguntó a Josafat: ¿irías conmigo a pelear contra Ramón de Galá? Josafat le respondió al rey de Israel: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y le preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramón de Galá o no? Y ellos dijeron, los profetas: vaya, su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podemos consultar? El rey de Israel respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastre. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Por eso era que Micaías, el hijo de Imla, le caía muy mal al rey de Israel, al rey Acá. ¿Por qué? Porque le anunciaba su pecado. Porque le profetizaba su pecado. Porque no se le quedaba callado a lo que estaba haciendo. Porque no vendía la palabra de Dios. Pero hoy en día la multitud no quiere oír la palabra de Dios. La multitud lo que quiere es que le prediquen lo bueno, lo que quería el rey Acá. Oír lo bueno de Micaías. Pero ¿cómo Micaías le podía profetizar lo bueno al rey Acá si él no estaba haciendo lo bueno? Porque en el tiempo del rey Acá y su esposa Jezabel, ellos tenían el pueblo de Israel sumido en la idolatría, en el pecado. Entonces, ¿cómo quería el rey que Micaías le profetizara lo bueno si no estaba haciendo lo bueno? Gloria a Dios. Seguimos. No diga eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y les ordenó: traiga de inmediato a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus ropajes reales, sentados en su respectivo trono, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todo lo que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacará a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: ataque su majestad a Ramón de Galá y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ellos están profetizando en el nombre del Señor y le están profetizando la victoria al rey de Acá contra Ramón de Galá. Y los que conocemos esa historia sabemos que el rey Acá murió en la batalla. Murió desangrado en la batalla. Y ellos le están profetizando la victoria al rey de Acá. Pero entonces Micaías, el hijo de Imla, le cae mal. Porque Micaías no le está diciendo la mentira, sino le está profetizando la verdad. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Dios hoy en día. Con lo que se dice en pueblo de Dios. Que no quiere que le denuncien el pecado. Que lo que quieren que le profeticen: mira, el Señor me dijo que mañana, que en tal fecha, a ti te va a salir un carro. Que en tal fecha, a ti te va a salir una visa. Eso es lo que quiere escuchar el pueblo. El pueblo no quiere escuchar que nosotros estamos en pecado. El pueblo no quiere escuchar: iglesia, arrepiéntete. Iglesia, deja de hacer lo que está haciendo. Iglesia, deja de hacer lo que está haciendo mal. No, la iglesia no quiere oír eso. La iglesia no quiere que les reclamen. La iglesia lo que quiere es ir cómodo. Porque todos queremos seguir a Jesús. Yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús. Pero no nos queremos echar la cruz al hombro. Todo el mundo quiere que lo inviten.
a que Jesús entre en su corazón. Pero cuando le dicen, oye, échate la cruz al hombro, no quiere. Porque Jesús lo dijo muy claro a sus discípulos. Si alguno quiere venirse en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso fue lo que Jesús dijo. Jesús a nadie le hizo invitación bonita. Ay, venga para que Jesús entre en su corazón y siga su camino por ahí, que ya Jesús pagó el precio, como oigo yo en muchas iglesias. Que ya Jesús pagó el precio, que ya somos salvos por gracia. Ajá, y que ya una vez salvo, salvo para siempre. Ajá, salvo para siempre. ¿Y quién se ha salvado todavía? Yo no he visto a nadie salvo todavía, hasta que el autor de la salvación venga y nos salve. Porque el Señor Jesucristo, el Mesías, viene a escoger y a apartar el trigo de la cizaña. ¿Y dónde va a echar la cizaña? Al fuego, para quemarla. Seguimos. Ataque su majestad a Ramón de Galaad y vencerá el Señor, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, escuche esto, mira que los demás profetas a una sola voz predicen el éxito del rey. Habla tú favorablemente para que tu mensaje concuerde con los de ellos. Oiga, ese hijo de Satanás quiere que Micaías diga lo mismo que esos mentirosos profetas que le están profetizando la victoria al rey de acá. Entonces vamos a ver qué dice Micaías, la siguiente página. Micaías dice, pero Micaías repuso, tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Eso es lo que tiene que hacer el profeta de hoy. No vender la palabra con el rey, ni con el funcionario, ni con nadie. Y profetizar lo que el Señor le diga, aunque le corten la cabeza. Seguimos. Cuando compareció ante el rey, este le preguntó a Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galaad o no? Ataque su majestad y vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me diga nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tienen amo, que cada uno se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno? Y él solo me anuncia desastre. Micaías prosiguió, por lo tanto, oigan ustedes la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá acá para que ataque a Ramón de Galaad y vaya a morir allí? Unos sugerían una cosa y otros sugerían otra. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y le dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medio?, preguntó el Señor. Aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve, hazlo así y tendrá éxito en seducirlo. ¿Está viendo cómo ese espíritu de mentira seduce a los profetas mentirosos? Y le habla. Y ellos creen que es el Señor que le está hablando. Pero es un espíritu mentiroso que el Señor le concede para engañar a los profetas mentirosos que tienen mentira en su corazón. El Señor le permite a ese espíritu que le hable a esos profetas. Pero que le hable porque ellos se propusieron hablar mentira en su corazón y oran y le oran a Dios para que el Señor le dé palabra, pero tienen mentira en su corazón. Y el Señor le permite a ese espíritu de mentira que se pose en su boca y le hable a ellos, y le hable a esos profetas mentirosos de hoy en día. Lo que vemos aquí, que le voy a leer de nuevo, para que tengan cuidado con esos profetas mentirosos, que el Señor me dijo, que tú vas a recibir esto, que el Señor me dijo que tú vas a recibir aquello. Señores, para oír la palabra de Dios, hay que estar bien metido con Dios y bien apartado del pecado y reservado para Dios
y bien apartado de este mundo y del pecado, para usted oír la voz de Dios. Mire, en el versículo 22 del capítulo 22, vamos a leerlo juntos, del 19, capítulo 2, versículo 19, para que usted vea dónde encontramos ese espíritu de mentira que se posa en la boca de los profetas. Micaías procedió: por lo tanto, oigan ustedes la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá acá para que ataque a Ramón de Galaad y vaya a morir allí? Esos casi 400 profetas de acá, unos sugerían una cosa y otros sugerían otra. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante de Dios y dijo: yo lo seduciré. Y le preguntó el Señor: ¿por qué medio? Le preguntó el Señor. Aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, tendrá éxito en seducirlo. Así que ahora, este es Micaías, así que ahora el Señor puso un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde fue el espíritu del Señor cuando salió de mi boca para hablarte? Le preguntó. Micaías le contestó: lo sabrá el día en que andes de escondite en escondite. Porque Sedequías, hijo de Kenaná, era uno de los profetas que estaba como al frente de esos casi 400 profetas. Ese era otro que estaba profetizando mentiras, que se había hecho unos cuernos de hierro y le profetizó al rey Acá: mire, rey Acá, con estos cuernos vencerá a los sirios, dice el Señor, con estos cuernos de hierro. Ese era otro profeta mentiroso. Pero entonces el Señor le permitió a ese espíritu mentiroso que se posara en la boca de los profetas del rey Acá, para que ellos profetizaran mentiras y sedujeran al rey Acá para que subiera a la guerra a morir contra Ramón de Galaad. Porque si seguimos leyendo, el rey Acá, ¿cuál fue el destino del rey Acá? Él murió allá en la guerra contra Ramón de Galaad. Un flechero lanzó una flecha al azar y la flecha fue y se le metió por entre la cerradura de la armadura y ahí murió desangrado. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joab, mi hijo, y díganles que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle más que pan y agua, hasta que yo regrese sin contratiempo. Micaías confesó: si regresa sin contratiempo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Así es que hablan los profetas de Dios sin miedo. Y no venden la palabra ni con el rey, ni con el presidente, ni con el funcionario, ni con la iglesia, ni con nadie. Si el Señor puso palabra, no la cambie para estar frío con el pastor, para estar frío con el ministerio, porque el ministerio le manda a ese profeta, a esa iglesia. Oiga, mi hermano, si Dios puso palabra en usted, no la venda. No la venda con el ministerio, no la cambie con el pastor. Yo vi en una ocasión el pastor Carlos Rivas, me parece que él es de Guatemala, que estaba predicando en cuanto a la vestimenta, cómo la mujer debe vestirse, pero que esas palabras están aquí en la Biblia, y él estaba predicando esa palabra, y yo supe que después a él lo sacaron, lo botaron del ministerio, porque él estaba predicando muy fuerte, y que tenía que bajarle algo. Mire, no le baje nada, súbale más mejor. Si lo que usted está predicando tiene base bíblica y tiene palabra de Dios, súbale más, no le baje. No importa que lo voten del ministerio, porque eso está escrito, eso es profético. Porque Jesús dijo: lo echarán de la sinagoga y cuando le den muerte,
Pensarán que le están haciendo un servicio a Dios cuando lo echen de la sinagoga, y algunos de ustedes lo van a matar, y ellos pensarán que cuando estén haciendo eso, van a estar pensando que le están prestando un servicio a Dios cuando lo echen de la sinagoga. Porque cuando se levanten dos predicadores buenos que estén predicando la palabra de Dios como está escrita, lo van a echar de la sinagoga, lo van a botar, porque le van a decir: usted está predicando muy fuerte, varón, bájele algo, porque se van a ir la gente, como le dijeron a Jesús en aquel entonces cuando estaba predicando en la sinagoga, que Pedro le dijo: maestro, se están yendo la multitud, de tu mensaje es muy fuerte. Y Jesús le dijo: ustedes también quieren irse con ellos. Y Pedro le dijo: pero ¿a dónde iremos, maestro? ¿A quién iremos? Si aquí el único que tiene palabra de vida eres tú. El mensaje de Jesús, el Mesías, va a ser muy fuerte, porque lo vemos en las Escrituras. Cuando él estaba predicando en la sinagoga, muchos de sus discípulos, de los que lo seguían, se fueron porque no soportaban el mensaje, porque era muy fuerte. Y eso es lo que pasa hoy en día, que se ha actualizado el evangelio del reino de Dios y lo están predicando muy suave. Mire, el rato previo a la tribulación, esa es otra falsa doctrina que le han venido a meter al pueblo de Dios, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que la iglesia no se va a ver en la tribulación. Pues entonces usted no va a ser digno del reino si usted no pasa por la tribulación. ¿Por qué? Porque ahí es que el Señor va a purificar su iglesia. Ahí es que el Señor va a purificar los que son de Él. Ahí es que el Señor va a purificar los que verdaderamente son escogidos en la gran tribulación. La generación que quede para aquella gran angustia, para la angustia de Jacob, para la angustia de la gran tribulación, esas son la generación que el Señor va a pasar por el fuego. Pero el Señor va a guardar su pueblo de esa tribulación, lo va a guardar y lo va a librar de su ira, de la ira venidera. Porque lo que pasa es que le han querido meter al pueblo que ira y tribulación es lo mismo. No es lo mismo. Porque Pablo dice que nosotros no hemos sido llamados para ira. Pero la Biblia no dice que nosotros nos hemos llamado para tribulación. Es lo contrario. Los hijos de Dios van a ser atribulados y perseguidos y ultrajados. Y lo van a querer callar. Predique el evangelio del reino, predique la verdadera palabra. No se aparte de esta palabra. Mire, no se aparte de esta palabra, porque nos está quedando poco tiempo. Van a cerrar todo, las redes y todo van a cerrar, y van a prohibir todo, que ya le están cerrando y le están susurrando los videos a los muchachos y le están bloqueando sus canales. Nos van a sacar, nos van a mochar la lengua. Pueblo de Dios, ponte la armadura, ponte el casco. Tú le tienes miedo a la tribulación, pues salte de la guerra. Si tú le tienes miedo a la tribulación, pues entonces tú no vas para la guerra. Tú ni siquiera eres una baja de guerra si tú le tienes miedo a la tribulación. Porque el pueblo de Dios sí va a pasar por tribulación, como se lo dice el ángel Gabriel a Daniel, que el pueblo de Dios quedará bajo el poder del anticristo por 3 años y medio. Los santos. Aquí no hay un grupo que se quede abajo y otro grupo que suba primero. No hay. Eso no lo dice la Biblia. Esos son los teólogos que se lo están suponiendo así. Están engañando al pueblo de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios es destruido, por falta de conocimiento. Que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y cuídense de este montón de profetas que están surgiendo hoy en día, porque Yeshua HaMashiach lo profetizó y dijo que se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Él lo dijo. Y van a hacer muchos supuestos milagros y prodigios para engañar, aún de ser posible, hasta los escogidos. Por ahí anda un profeta de que convirtiendo el agua en vino y es haciendo unos trucos de mago. Y usted ve la multitud en la iglesia diciendo amén. Cuando dice, ¿cuántos creen en esto? ¿Cuántos creen en esto? Todo el mundo dice amén. No le diga amén a todo, hermano. Mire, compare todo lo que están haciendo esos profetas con la palabra de Dios. Compárelo con las escrituras.
El Señor le dijo a Josué que no se apartara de esto, no se apartara de las escrituras. Medita día y noche en mi palabra, para que te vaya bien en tu camino. Día y noche medita en mi palabra. Pero el pueblo no lo está haciendo. El pueblo lo que está meditando es escuchando a los profetas que se han levantado hoy en día, que no están predicando el evangelio. Simplemente se están basando a profecía. Y están ignorando la verdadera profecía que están aquí. La verdadera profecía están aquí. Entonces esos profetas que han levantado, que se han levantado hoy en día, están haciendo que el pueblo de Dios ignore la verdadera profecía que están aquí. Mire qué cosa, hermano, que por culpa de esos profetas, el pueblo de Dios está ignorando la verdadera palabra de Dios. Que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y seguimos.